Gracias, Jesús. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, caballeros, señoritas, damas, jóvenes. El día de hoy vamos a tratar en el webinar el punto de todo lo que deben conocer actualmente sobre el manejo de un contrato de compraventa internacional. Obviamente, teniendo en cuenta la situación actual bajo la cual nos encontramos y el impacto que se ha generado en el establecer nuevas rondas de negociación virtuales, buscando como medio formal, vinculante entre consignante y consignatario, el uso de esta herramienta. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar. Mi nombre es José Gerardo Podestamucha. Yo me especializo en temas de proyectos para generar oferta exportable vinculada a aspectos de emprendimiento e innovación. Trabajo como consultor independiente, ejerzo la docencia, tengo mi propia empresa y, bueno, tengo la carrera de Administración de Empresas y Negocios Internacionales, donde la mayor parte de mi experiencia la ha orientado justamente al comercio exterior y negocios internacionales. Como les indicaba hace un instante, el webinar de hoy está programado para conocer todo lo necesario en base al comercio exterior sobre el manejo de esta herramienta que es el contrato de compraventa internacional, teniendo en cuenta también el impacto que se ha generado en los últimos 4 meses en el uso de este documento, que funciona como instrumento o herramienta legal con carácter internacional, y la influencia que ha ejercido el recurrir a esta herramienta en lo que va de la pandemia. Dudas o consultas que puedan tener, pueden hacerlas llegar por medio del chat. Si no tienen alguna duda o consulta a medida que vamos avanzando con la sesión, pueden esperar hasta el final y realizaremos de igual forma una ronda final de preguntas. Muy bien, comencemos. Puntos en los cuales se va a distribuir la información que vamos a trabajar el día de hoy. En primer lugar, vamos a conocer un poco más sobre los preparativos de la negociación previa a la firma del contrato de compraventa internacional. Vamos a conocer un poco sobre los procesos de negociación, ¿ok? Vamos a conocer la parte de preparación previa a la negociación, en el momento de la negociación y puntos clave que debes tomar en cuenta una vez de haber sido realizado el proceso de negociación y haber sido firmado el contrato de compraventa. Punto número 2. En la segunda parte del webinar programado para el día de hoy, conversaremos un poco más sobre la importancia del contrato de compraventa internacional, cuáles son las partes de este documento, qué tan grande es el impacto que genera en la actualidad, vinculándolo, como le mencioné hace un instante, a los 4 últimos meses, bajo los cuales ha habido influencia de la pandemia del COVID-19. Finalmente, cerraremos el webinar de hoy tocando algunos puntos clave sobre cómo resolver un contrato de compraventa internacional. Son 3 puntos clave. El primero, vamos a hablar sobre el proceso de negociación. ¿Ok? ¿Cómo debes prepararte previa a la negociación? Número 2, cómo desenvolverte en plena negociación. Finalmente, puntos clave a tomar en cuenta después de haber hecho un proceso de negociación y haber firmado un contrato de compraventa internacional. Número 2, la importancia del contrato de compraventa, el impacto que ha tenido en los últimos 4 meses, partes que debe tener sí o sí este instrumento, esta herramienta legal, vinculante, y finalmente la forma en la que deberías resolver un contrato de compraventa internacional y qué herramientas te permite utilizar el mercado actual. Vamos por la parte de negociación. En primer lugar, puntos a tomar en cuenta. Como habíamos mencionado hace un instante, contamos con 3 etapas para establecer un proceso de negociación que vienen a ser, en primer lugar, la preparación de una negociación. ¿Ok? La preparación para poder realizar un proceso de negociación. Número 2, el punto durante la negociación, la misma rueda o ruedas de negocio. ¿Ok? Y finalmente, la posnegociación. Vamos a iniciar con la preparación de una negociación. Para iniciar, debemos tener en cuenta que en la actualidad
al momento de prepararte, previo a una ronda de negociación, primero debes establecer esa ronda de negociación. Debes establecer cuándo, qué día, qué hora, en qué lugar y por qué medio, con qué proveedor, con qué cliente vas a realizar ese proceso de negociación. Para esto tienes un montón de alternativas, ¿no? Las principales, y que vienen a ser inclusive las más seguras, vienen a ser el uso de las ferias comerciales y las misiones comerciales. Ferias comerciales, recintos o establecimientos ubicados estratégicamente por un periodo de tiempo determinado, donde vas a encontrar ofertantes de bienes y servicios destinados al rubro de comercio exterior en las distintas áreas. ¿Ok? Esta es una feria comercial. ¿Por qué es un punto seguro? Porque para acceder a tener un espacio dentro de una feria internacional, dentro de un ambiente en el cual vas a generar un impacto de manera mucho más orientada al comercio exterior que una feria en general destinada simplemente a temas comerciales de carácter local o internacional, para participar de una feria internacional tienes que pasar por un montón de filtros. De por sí, el hecho de que una empresa participe en una feria internacional reconocida a nivel global, te asegura que el proveedor que vas a encontrar en esa feria ha tenido que pasar por al menos 6 filtros, lo cual te puede ya brindar un poco más de certeza, un poco más de tranquilidad en el hecho de que ese proveedor con el cual vas a realizar las rondas de negociación es un proveedor confiable. Por otro lado, si bien es cierto, por un lado tienes a las ferias, que son los recintos o establecimientos donde participan ofertantes de bienes o servicios destinados al comercio exterior y que han pasado filtros de control, al menos 6, para poder participar como ofertantes en este establecimiento por un periodo de tiempo determinado. La contraparte de esto vienen a ser las misiones comerciales. ¿Qué es una misión comercial? La misión comercial viene a ser la participación dentro de esa feria por parte de un grupo empresarial. ¿Ok? La participación dentro de una feria como asistente, como interesado, en búsqueda de un socio, un aliado estratégico, un proveedor clave en ese recinto. Para poder participar de esas misiones comerciales, tenemos iniciativas, número uno, del Estado, como por ejemplo, dentro de TIRSETUR, dentro de PROMPERÚ, generalmente se reúne un grupo de representantes, cada uno de diversas empresas, de todos los rubros que existen, forman grupos y por medio del auspicio, de la promoción de DIRSETUR, inclusive también de PROMPERÚ en algunos casos, se llega a realizar un viaje en misión comercial, es decir, en grupo comercial. Esta es una iniciativa netamente estatal. Tenemos también iniciativas societarias, donde empresas privadas que forman parte del mismo rubro o tienen participación dentro del mismo rubro, deciden realizar su participación dentro de una feria comercial como asistentes o interesados. Esta es una iniciativa societaria. Un grupo de empresas del mismo rubro, cada una de ellas trabaja con un representante, los cuales en grupo forman una misión comercial netamente de carácter societario. Pero también tenemos iniciativas privadas, como los viajes que se generan, por ejemplo, por medio de la Cámara de Comercio de Lima o algunas empresas privadas que auspician este tipo de eventos, ¿no? Viajes para buscar rondas de negociación en el extranjero. Entonces, para prepararnos sí o sí y establecer una correcta negociación, primero debemos haber establecido la negociación. Es decir, primero debemos tener ya en mente cuándo, dónde, cómo vamos a realizar esas rondas de negociación. La forma más sencilla de trabajar, como te mencioné hace un instante, es si vas a ofertar un bien o servicio, anda y busca un local dentro de esa feria. Profesor, pero por el COVID en la actualidad tenemos ferias virtuales, ¿ok? Pero que igual pasan los mismos filtros,
los mismos filtros de seguridad para que puedas participar dentro de esa feria. Tenemos también a las misiones comerciales, por otro lado, que son en este caso los interesados que quieren participar de la feria en búsqueda de un proveedor, un socio estratégico, un aliado. Y estos viajes de misión comercial se realizan, como te dije hace un instante, de tres formas. Por iniciativa netamente estatal, cuando la propuesta viene por una entidad del Estado, como DIRCETUR, como PROMPERÚ, una iniciativa societaria, por ejemplo ADEX, o un grupo de empresarios que aparte de haber formado, por ejemplo, una cooperativa, tienen intereses en común. ¿Ok? Una misión societaria o una misión netamente privada. Cuando una empresa privada realiza una convocatoria, reúne un grupo de interesados que quieran viajar y participar en una feria comercial, viajan en misión de modo tal que se reducen los gastos, se reducen sus costos, se realiza un viaje mucho más organizado y eso sí, inclusive previo a asistir a esa feria, tú ya pudiste haber obtenido información de todas las empresas que van a participar en esa feria y pudiste haber agendado algunas reuniones con alguno de los proveedores que te interesa conocer dentro de ese evento. ¿Okay? Esto como punto de partida en términos generales. Todavía no estamos hablando de la preparación puntual en la negociación. Muy bien. Preparación de una negociación. En primer lugar, obtener información. ¿Ok? En primer lugar, prepararte para esas rondas de negociación. Como te dije hace un instante, si vas a participar de una feria comercial, vas a ir a emisión comercial y estás interesado en al menos 3, 4, 5 proveedores, lo primero que has tenido que hacer ha sido agendar rondas de negociación. Porque una feria generalmente tiene una duración de entre 3 a 7 días, en los cuales, en paralelo al evento presencial, que es la realización de la feria por stands, en otro espacio físico, bastante bien cómodo, bastante bien adaptado a un proceso de, digamos, brindarte mayor comodidad, brindarte mayor facilidad en el aspecto logístico, tienes algunos pequeños cubículos o a veces algunos ambientes de manera independientemente separados, donde vas a llevar a cabo tus rondas de negociación con cada una de las empresas que te interesaba mantener esa ronda, con un periodo de tiempo limitado, ¿ok? Y vas a tener una fecha y una hora para poder realizar esa presentación o para poder ir a obtener la información que requieres. Difícilmente en una feria terminas firmando un contrato de compraventa internacional. Generalmente las ferias son para que pueda haber esa presentación inicial entre potencial consignante y consignatario, entre potencial proveedor y cliente. Generalmente las rondas de negociación que se llevan a cabo dentro de las ferias comerciales, la primera ronda es una ronda de presentación. ¿Okay? Es una ronda de presentación. Pero tú ya deberías haber estudiado de manera previa a esa empresa. Si bien es cierto la primera ronda es de presentación, tú ya deberías haber conocido al menos parte de la experiencia en manejo en comercio exterior de esa empresa. Deberías haber obtenido información completa de todas sus actividades. ¿Ok? Punto importante, como te mencioné hace un instante, una feria tiene una duración de entre 3 hasta 7, 8 días, en los cuales no solamente vas a reunirte con un potencial proveedor, sino que vas a tener agendadas varias reuniones. ¿Ok? Inclusive reuniones repetitivas con algunos proveedores que son los que generan mayor interés comercial de manera tentativa hacia tu empresa. ¿Por qué hablamos de que pueden ser rondas de negociación repetitivas? En promedio, se establecen entre 3 a 5 rondas de negociación para llegar a un acuerdo. Entre 3 a 5 en promedio. ¿Ok? Y es muy difícil en algunos casos que el contrato de compraventa se llegue a firmar en pleno evento, en plena feria comercial. Es muy complicado.
No es imposible, pero es muy difícil. ¿Ok? Es muy difícil. Generalmente las ferias y las misiones son orientadas un poco más a conocer un poco de la oferta que ofrece en este caso tu potencial proveedor o realizar un proceso de presentación y luego llevar a cabo un seguimiento a las cotizaciones, ofertas y contraofertas que se puedan manejar, inclusive ya después del evento. Inclusive uno de los interesados principales en participar en ferias y emisiones vienen a ser los brokers comerciales. ¿Quiénes son los brokers comerciales en el mundo del comercio exterior? Vienen a ser trabajadores independientes que manejan cartera de clientes y cartera de proveedores. ¿Cómo es que un broker se hace de una cartera de proveedores? Participa de este tipo de eventos, recaba información de todas las empresas que tienen participación durante la feria. Por otro lado, recaba información de los asistentes a esa feria. ¿Qué es lo que hace este broker? Maneja una base de datos, la cual está filtrada de manera segura, de manera tal que ya pasó por algunos filtros inclusive propios del broker, y trabaja como intermediario, conectando consignantes con consignatarios, mediando en el proceso de establecer el vínculo comercial. ¿Es un actor clave? Sí. La información base que maneja, conocimientos necesariamente, conocimientos sobre empresas proveedoras y empresas que podría ser potenciales clientes. Esto en términos generales, ¿ok? No nos estamos explayando demasiado porque tenemos que hablar hoy día del contrato de compraventa internacional. Pero primero estamos planteando el panorama sobre el cual va a trabajar este documento. Muy bien, preparación de una negociación. En primer lugar, obtener los antecedentes de tu contraparte. Si eres un interesado en buscar proveedores, tienes que buscar información de esos proveedores. ¿Cómo lo hago, profesor, si no voy a conocer a la empresa hasta que se lleve la feria? No necesariamente, porque previo a la realización del evento, tú ya tienes la lista de proveedores que van a participar en el evento, ya tienes agendadas reuniones inclusive con algunas de esas empresas, y por otro lado, ya puedes ir obteniendo información por medio de investigación de mercados. ¿Ok? Ya puedes ir obteniendo información directa sobre ese proveedor. ¿Cómo así? Su experiencia en la negociación, si tiene o no tiene ya antecedentes de ser, por ejemplo, flexible en rondas de negociación o ya maneja una línea clara y directa para cerrar contratos de compraventa internacional en el mercado. Te interesaría también probablemente conocer dentro de sus antecedentes el impacto que genera esta empresa en una ronda de negociación, es decir, qué tan rápida es para cerrar un negocio. Te interesaría también entre esos antecedentes conocer si esta empresa ya tiene algún nivel de representatividad dentro de tu país, si ya tiene algunos clientes dentro de la zona aduanera donde trabajas, si trabaja quizás no solamente de manera abierta, sino también brindando exclusividad a algunas compañías, entre otros puntos importantes que sería en este caso de gran importancia considerar, obtener antecedentes en general. Profesor, pero eso me parece muy complicado. En realidad no, porque cuando tú te inscribes a una feria, cada una de las empresas que participa dentro de esa feria entrega un brochure completo donde está la información completa de la compañía. ¿Ok? Información completa y al detalle. Inclusive, inclusive, información adicional que podrías obtener sobre esa empresa puede ser en base a qué? La competencia u otros clientes con los cuales trabaje. Punto número dos, previa a la negociación, tienes que conocer quién es y a quién representa la persona que va a ir a representar a esa empresa. ¿Quién es? ¿Es el gerente general? ¿Es el gerente de ventas? ¿Es el jefe técnico de la empresa? ¿A quién representa? ¿Solo a la sucursal, solo a la empresa o a todo un grupo comercial? ¿Por qué es importante esto? Esto lo vamos a ver casi al final, cuando hablemos un poco más de las dimensiones culturales de Hofstede.
¿ok? No todos los países están dispuestos a negociar con el jefe de ventas, algunos prefieren negociar sí o sí con el gerente general, a esto se le llama, por ejemplo, distancia al poder. Algunos buscan un vínculo comercial solo a corto plazo, otros a largo plazo. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero recuerda que en preparación de la negociación ya deberías estar obteniendo esa información. ¿Quién es la persona con la que vas a negociar? ¿O quiénes son? Muchas veces no solo una. En la ronda de negociación podrías tener dos, tres representantes de esa empresa. ¿A quiénes representan? ¿A un local, a una sucursal, a una filial, al holding, al grupo comercial, a la corporación? También es importante conocer ese aspecto porque te da un poco más de confianza en el hecho de que podrías exigir un poco más, dependiendo de, ¿ok? Dependiendo de. ¿Qué puede pretender la otra parte en esta negociación? También te debe interesar esto. ¿Por qué? No todas las empresas van buscando socios estratégicos. Muchas de ellas solamente buscan obtener a un cliente en ese mismo momento. ¿Para qué? A corto plazo. Tienes que estudiar qué es lo que pretende esta otra parte en la negociación. ¿Cómo así? Por medio de su experiencia. ¿Ok? Acuérdate que en el mundo del comercio exterior, todos se conocen, absolutamente todos. Y si tú no lo conoces, un amigo de un amigo o de un conocido ha tenido alguna relación o vínculo comercial con esa empresa. O ahora que tienes a LinkedIn como herramienta, tienes la posibilidad de tener también referencias sobre esa empresa. Y en la actualidad no es imposible conocer esto. El FODA, también es importante conocer el FODA de la empresa con la que vas a negociar. Las fortalezas, las debilidades por las cuales se está atravesando en este momento. ¿Tiene capacidad logística? ¿Tiene capacidad para llegar al volumen de cuota que yo requiero? ¿Trabaja con velocidad, sí o no? ¿Mm? ¿Permite despachos diferidos? ¿Bajo qué condiciones o modalidades trabaja? ¿Medios y formas de pago que usualmente utiliza? Fortalezas y debilidades. Oportunidades y amenazas. Esto lo obtienes, por ejemplo, como profesor, dependiendo de dónde se ubica esta empresa. En tal país, profesor, ¿cuál es el riesgo país en la actualidad, en este preciso momento para esa empresa, en ese país, radicada en esa ubicación geográfica? ¿Qué tantas oportunidades o amenazas hay? ¿Cómo se encuentra ese país en este momento, políticamente, económicamente, socialmente, tecnológicamente, ecológicamente, en un aspecto legal? ¿Será una barrera? ¿Me brindará mayor flexibilidad? Debes estudiar también esto. Los intereses, ¿qué es lo que mueve a esta empresa a participar de la feria? ¿Simple promoción y publicidad? ¿Realmente necesita clientes? ¿Qué es lo que busca? ¿Socios estratégicos a corto, mediano, largo plazo? Necesidades. ¿Cuál es su experiencia en rondas de negociación? ¿Juega siempre a costo, a precios? ¿O busca otro tipo de beneficios? ¿Cuáles son sus estrategias de negociación? Toda esta información la vas a conocer por medio de referencias. Y acuérdate que en la misma feria vas a establecer un círculo de contacto con otros empresarios que también hayan asistido al evento y que también tienen referencias sobre esas empresas. Justamente por ello es que las ferias tienen una duración, como te dije hace un instante, hasta 8 días. Estudia la cultura del otro y su estilo negociador. Muchas empresas son conocidas por sus estilos de negociación. El win-to-win, ganar-ganar, empresas flexibles, o el win, si no es el win-to-win, el ganar-ganar, buscar lo mejor para cada una de las partes, el win-lose, que es el ganar-perder. Es decir, tienen estilos de negociación demasiado duros, donde necesariamente van a ir a negociar buscando ganar, obtener mayores beneficios, sin ser tan flexibles en la demanda de su contraparte. Por eso se le denomina ganar-perder. Toda esta información la deberías conocer previa a la negociación. Determinar la zona de posible acuerdo y tu mejor alternativa a un acuerdo negociado, el famoso MANG, tu mejor alternativa antes de negociar. ¿Qué quiere decir esto?
Debes ir preparado a la ronda de negociación con un as bajo la manga. ¿Cuál es tu mejor alternativa a negociar? ¿Cuál es el extremo máximo de flexibilidad que podrías ofrecer en esa negociación? ¿Ok? Debes ir conociendo ese man, tu mejor alternativa a negociar. Obviamente estás yendo para hacer concesiones, para ceder en algunos puntos, pero también para exigir, para solicitar beneficios en otros. Por eso se llama negociación y por eso se llama rondas de negociación, porque es más de una la que se lleva a cabo. En promedio son entre 3 a 5 en las cuales ya llegas a un acuerdo. No pretendas en la primera ronda concretar ya la negociación y firmar el contrato de compra-venta. ¿Qué más debes hacer como preparación? Priorizar y determinar el costo de tus concesiones. ¿Qué tanto estás dispuesto a ofrecer? Prepárate también para las objeciones sobre precios o sobre tiempo, sobre los Incoterms, etcétera. Prepárate en base a qué, conoce cuáles son tus prioridades en esa negociación, qué tipo de beneficios son los que vas a buscar de manera casi obligatoria, determina el costo de tus concesiones, hasta qué punto puedes ser flexible y ceder, y prepárate también para las objeciones. Jamás brindes un no rotundo. ¿Ok? Una objeción quiere decir un no, pero ¿por qué? O debido a qué, o un no que podría cambiar debido a qué. ¿Ok? No un no rotundo, un no flexible, algún condicionamiento especial, de modo tal que brindes más apertura a que continúe la ronda de negociación. Desarrolla también una estrategia de negociación y un plan de acción. ¿Ok? En la primera ronda no vayas a ir a ofrecer todo lo que estás dispuesto a conceder. Finalmente, para la segunda, tercera ronda te quedas sin nada más que podrías ofrecer. Tu contraparte lo puede ver como que ya te cerraste la negociación y no quieres ofrecer más. Y tu ronda de negociación que ya iba por la tercera, cuarta ronda se cae. ¿Ok? Nunca entres a una negociación sin haberte preparado. Es decir, jamás te aventures a la improvisación. Jamás te aventures a una suposición o deducción en ese preciso instante. Evalúa siempre la posición y el comportamiento de la otra parte. ¿En base a qué? Como te dije, busca críticas de autorreferencia. ¿Ok? Analiza cuál es la cultura y los antecedentes bajo los cuales trabaja esta empresa. ¿Desarrolla una estrategia negociadora basada en supuestos? No. Jamás desarrolles una estrategia negociadora basada en supuestos. Bueno, me dijeron que yo escuché por ahí tal cosa de esa empresa. No trabajes en base a supuestos. Trabaja en base a qué? Información certera, información que hayas podido confirmar. Entonces, ingresar a una ronda de negociación sin prepararse, prohibido. Evaluar la posición y comportamiento de la otra parte sobre la base de tu propia cultura, no. Acuérdate que es otro tipo el nivel de influencia cultural, social, tecnológica, ecológica, política, hasta legal la que tiene esta empresa. Y desarrolla una estrategia negociadora no basada en supuestos, sino en investigación que hayas realizado sobre esa empresa que te interesa como potencial proveedor o como potencial cliente. Preparación de una negociación. Mientras más conozcas de tu contraparte, mejor. Vas a tener una capacidad de obtener términos más favorables para tu compañía. ¿Por qué? Vas a estar un paso por delante de esta otra empresa. Número dos, la regla de Pareto, el 80-20. El éxito de esa negociación depende un 80% de preparación y 20% de interacción. ¿Qué quiere decir? Del 20% de toda esa negociación, si tu interacción es abierta, es flexible, es orientada a buscar soluciones y no a cerrarte de manera definitiva en inflexibilidades, si trabajas de esa forma ya tienes un 80% de beneficios. Un negociador no puede estar demasiado preparado, solo mal preparado. ¿Qué quiere decir esto?
Hasta el más confiado comete errores terribles en una ronda de negociación. Durante esa negociación, en plena rueda de negocio, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta rueda de negociación, ¿qué debes hacer? Adoptar siempre una táctica integrativa. ¿A qué me refiero con táctica integrativa? No solamente digas yo. ¿Ok? Adopta una táctica integrativa. Quiere decir, involucra a tu contraparte que participe de manera directa con cada una de tus argumentaciones, con cada una de tus solicitudes, con cada uno de los puntos que pretendes plantear. ¿Ok? Adopta una táctica integrativa. Haz que tu contraparte no escuche un monólogo, sino que participe de manera integrada en la conversación. Pero tienes que estar listo siempre para usar una aproximación de carácter competitivo cuando sea necesario. Es decir, sí vas a ir con fines de buscar integración, pero debes estar listo para en cualquier momento acercarte de manera competitiva cuando sea necesario. ¿A qué me refiero? A dejar también puntos claros sobre los cuales puedes ceder y puntos en los cuales no. O no, a no ser que, ¿ok? No, a no ser que, y estás dando una carta abierta que pueda ser mucho más flexible ese no, si es que obtienes algo adicional. Pero trata de integrar en esa conversación a tu contraparte. Por ejemplo, si hablas por más de 5 minutos, ¿ok? 5 minutos hacia arriba, en una ronda de negociación, como si fuera un monólogo, ya perdiste. La atención de tu contraparte la vas a tener exageradamente 3 minutos, en los cuales debes dejar que él participe. Luego volver a participar, no dejar pasar 3, 4 minutos exageradamente y que vuelva a participar. Pero si llevan 5 minutos de un monólogo en la negociación, da por hecho de que ya perdiste la conexión con este potencial proveedor con el cual te interesaba trabajar. Recuerda también que esa negociación en algunos casos es una oportunidad de trabajo a largo plazo. ¿Qué quiere decir? En algunos casos, ¿ok? Porque no todas las empresas van con la iniciativa de buscar una orientación a largo plazo. Hay que buscan beneficios en esa negociación puntual y nada más. Entonces, si bien es cierto, yo no puedo sacar lo mejor en esta negociación, ojo, esta puede ser una gran oportunidad de trabajo a largo plazo. Si bien es cierto, acá no tuve los beneficios que esperaba, posiblemente en la segunda, tercera, cuarta importación, sí lo haga. Proyecta confianza, credibilidad y profesionalismo. Para esto que necesitas, dominar el tema, haberte preparado sobre qué, el producto que necesitas, bien o servicio, que esté vinculado al aspecto logístico de trasladar esa mercancía, términos comerciales que vas a usar de por medio, los 5 terms, al menos conocer la ficha técnica del producto, establecer dentro de ese proceso de negociación un nivel de credibilidad que brinde mayor integración en esa ronda de negociación, como un nivel de credibilidad, profesor, ¿a qué se refiere? No busques engañar, habla de manera transparente. No es que soy dueño de una gran empresa en mi país, facturo un monto de tanto y quiero ser tu cliente. Da por hecho de que esta empresa, si tiene más de una ronda de negociación contigo, ya te investigó para la segunda ronda. ¿Ok? Ya te investigó como potencial cliente. Así que trata de ser transparente. Trabaja siempre de manera profesional. Es cierto que en algunos casos se genera un grado de confianza mucho más natural en la ronda de negociación, pero jamás pases por alto de que estás yendo a negociar no a carácter personal, sino en representación de una empresa. ¿Ok? En ese momento tú estás jugando el rol de figura principal o figura central de representación de una empresa. Así que jamás te olvides del profesionalismo que debes establecer sí o sí y que debe ser evidente en todas esas rondas de negociación. Identifica los intereses de tu contraparte. Tal vez él no tenga problemas con los precios, pero quizás sí tenga algunos inconvenientes con las fechas o plazos de entrega de la mercancía.
Identifica esos intereses, no todo es dinero. Identifica los objetivos, qué es lo que busca esta compañía. Necesidades que tengan en común. Aspectos en los cuales puedan compartir riesgos. Desde la primera ronda de negociación debes pensar que solo debes conceder en temas de poco valor al inicio. Muchas veces algunos empresarios se dejan llevar demasiado por la euforia de la negociación y en la primera ronda terminan ofreciendo todo. En la primera ronda terminan ofreciendo absolutamente todo. ¿Ok? Ejemplo, a ver, Lady, un ejemplo veloz sobre esto. ¿Por qué debes identificar intereses, objetivos y necesidades comunes? En primer lugar, imagina, ¿ok?, que eres un proveedor que participa de esa feria comercial, que tienes un producto de gran calidad, ¿ok? Gran calidad reconocida en el mercado internacional, ¿ok? Eres uno de los principales referentes en ese rubro. Sin embargo, tienes un inconveniente, la cuota de producción que tienes de manera mensual. ¿Por qué? Como tienes tantos clientes en el mercado, toda tu capacidad de producción tiene que distribuirse para atender a cada uno de ellos. Por ende, tu cuota de participación en el mercado es enorme, pero está fraccionada por cada uno de los clientes que atiendes. ¿Ok? Imagina que por otro lado tengas un cliente interesado en comprar tu producto. Sin embargo, este cliente antes ya ha sido estafado. Antes ya fue estafado con esa misma mercancía con otros proveedores. Por ende, es súper desconfiado. Demasiado desconfiado. ¿Ok? Sin embargo, este cliente, como antes había sido estafado, hacía importaciones, le llegaba la mercancía, no es lo que esperaba, y ya era frecuente para él. Él siempre pactaba rondas de negociación en las cuales buscaba hacer importaciones para él, ¿ok? Solo para él, con un mes antes de antelación a la fecha real que él buscaba obtener esa mercancía. ¿Por qué? Ejemplo, yo necesito, te digo, necesito la mercancía para el 30 de agosto. ¿Por qué? Porque yo en realidad la necesito para el 30 de septiembre. Solo que te digo que la necesito para el 30 de agosto. ¿Por qué? Porque si llega la mercancía ese día y me estafaron otra vez, tengo al menos 30 días más. ¿Para qué? Para buscar de cualquier parte al proveedor que necesito. ¿Por qué te dije hace un instante identifica intereses, objetivos y necesidades en común? Probablemente este proveedor del que te hablé no tiene la capacidad para entregar el monto total de mercancía solicitada por el proveedor para la fecha indicada. ¿Ok? Te dice, me voy a demorar no un mes, sino 2 meses en tener la mercancía. Y es justamente lo que podría aceptar ese potencial cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque él pedía con un mes de anticipación, casi un mes de anticipación y un mes en el cual podía conseguir a un reemplazante. Si ambos no se hubieran sincerado en la ronda de negociación, no se hubiera establecido la firma del contrato, dado que este proveedor tiene un producto de calidad, pero necesita como punto de respaldo que le des más de un mes para conseguirte esa mercancía. 2 meses. El producto es de calidad. Tú como importador, o del lado del importador o consignatario, en realidad tú solicitabas la mercancía con un mes de anticipación. ¿Por qué? Entre comillas, por desconfianza. Pero internamente tú sabías que eran 2 meses. En este caso, si ambos se sinceran, se puede conceder de manera íntegra la firma del contrato de compraventa internacional. Profesor, pero eso es difícil de obtener en una ronda de negociación. Así es muy difícil que una empresa pueda sincerarse al 100%. A ninguna de ellas le gusta sentirse expuesta frente a su contraparte. A ninguna de ellas. Por eso es que te dan la información poco a poco. ¿Ok? Pero si estableces un nivel o grado de confianza, credibilidad y profesionalismo en esas rondas de negociación, poco a poco vas a poder identificar los intereses de tu contraparte. Como te dije también hace un instante, solo concede en temas de poco valor inicialmente. No te dejes llevar por la ronda de negociación y la euforia y en la primera ronda ofrezcas absolutamente todo. Porque luego no tendrías nada que ofrecer en la segunda, tercera y cuarta. Y esto podría verse como que un ganar-perder, ¿no? Te ofrecí
Solamente la primera ronda y después me cerré. Pero no es porque yo quiera cerrarme, sino que ya me quedé sin herramientas. Ya no puedo conceder nada más. Pero eso no lo sabe tu contraparte. Ahora, cuando rechaces una oferta, tienes que brindar explicaciones de por qué. No es un no y punto. Es un no, pero con explicación. De esa forma, integras también a tu contraparte a seguir interactuando contigo, a brindarte mayor información. Y esa oferta llevará a una contraoferta. Y cuando hagas una contraoferta, también utiliza expresiones de apertura. Es decir, esta es mi última oferta y punto, no. Presenta tu contraoferta y una expresión de apertura. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece? ¿Estás de acuerdo? ¿Se ajusta a lo que requiere tu empresa? Pero da una expresión de apertura para que continúe esa ronda de negociación. Siempre saber cuándo escuchar, cuándo preguntar y mantener una doble vía de comunicación. Muchas veces es preferible primero escuchar, pero tener una escucha activa. Y por medio de esa escucha activa me refiero a que no solamente escuches lo que te transmite de manera verbal esta persona, sino la forma en la que lo hace. ¿Por qué? Porque esta persona, acuérdate que está en representación de una empresa y tiene autorización para participar en esa ronda de negociación con algunos puntos definidos en los cuales puede ceder y algunos en los que no. Ahora, un punto a favor para ti es que si aparte de escuchar de manera clara la información que te brinda esta contraparte tuya, este potencial proveedor, puedes ir un poco más lejos y ver si se encuentra realmente presionado, si está negociando de manera tranquila, pacífica, si está negociando de manera tensa, tú ya puedes ir identificando puntos clave en los cuales esta persona sí o sí podría estar aperturada a ceder y en los cuales no podría estar aperturada a ceder, en los cuales se encuentra bajo presión porque la empresa a la que representa no le autorizó a ofrecer absolutamente nada en ese punto. Pero esto obviamente lo vas a adquirir con el tiempo. Mientras más rondas de negociación, mientras más interacción se genere, mucho mejor. Al negociar, siempre haz uso de todos los elementos de marketing respecto a producto, precio, plaza, promoción. ¿En base a qué? Todo tipo de información vinculada al aspecto de marketing, que conocemos como marketing mix. ¿Por qué? Me interesa conocer tu producto, que en este caso es una mercancía para comercio internacional. Me gusta conocer la forma en la que promocionas a tu empresa, porque eso va a tener un impacto para mi compañía, dado que yo voy a trabajar contigo como proveedor y ese puede ser un factor importante para mí para promocionarme. Me interesa también el lugar o la plaza, ¿por qué? Saber exactamente de dónde puedes movilizar mercancía y conocer el precio en base a qué. Tu precio para mayorista, minorista, trabajas con distribuidores intermediarios o es un precio final al cliente. Toda esa información, de una u otra forma, me va a beneficiar. O refiérase a sus cotizaciones de precios con calificaciones como aproximadamente en el rango de. ¿Esto para qué? Para generar una doble vía de comunicación. Resume regularmente, ¿ok? Resume. ¿Por qué? Si no resumes, termina la ronda de negociación, ya para mañana traemos el contrato, llega el contrato, lo revisas, oye, pero no habíamos mencionado esto. Resume de manera regular, ¿ok? Resume. Algunos son mucho más avesados y van con una grabadora y graban toda la ronda de negociación. En la actualidad, por la pandemia, las rondas de negociación se realizan de manera virtual. Y esta es una herramienta mucho más sencilla como para grabar una videoconferencia, para grabar una ronda de negociación, una llamada por Skype, por ejemplo. Asegúrense también de que siempre la información haya sido entendida por ambas partes. Solo así puedes continuar con otro punto. Nunca en la negociación subestimes a tu contraparte. ¿Ok? Nunca subestimes, pero tampoco sobreestimes. ¿Ok? Nunca subestimes, pero tampoco sobreestimes a la contraparte. Por eso es que como prioridad debías haberla conocido inicialmente, debías haber hecho un proceso de investigación sobre ella.
Haz concesiones, incluso mínimas. ¿Sí? ¿Es lo correcto, profesor? Si antes usted no solicita algo a cambio o deseas una actitud más cooperativa, no jamás hagas una concesión sin obtener algo de por medio. Es muy facilista. Y cuando algo es muy sencillo, o cuando un potencial cliente viene y te dice, me someto a todo lo que tú digas, ya esto es sospechoso. ¿Ok? Esto es sospechoso. Haz muchas concesiones en las primeras etapas de negociación, tampoco. ¿Ok? Poco a poco. Corre hacia decisiones y cálculos apresurados, no. Siempre date un respiro como para evaluar una cotización, para calcular, ¿ok? No te dejes llevar por la premura del caso en ese momento. Profesor, pero usted me dijo que tengo solamente cierta cantidad de tiempo en la ronda de negociación, pero no es la primera y única ronda, ¿ok? Mientras dure el evento vas a poder reunirte con ese proveedor. ¿Acepta una oferta en la primera etapa? Imposible. Jamás. Tu proveedor ya está yendo predeterminado a la primera reunión, solamente brindarte información general. Pero él también tiene bajo la manga puntos en los cuales puede ceder, en los cuales no, e intereses de por medio. ¿Rechaza ofertas sin mayores preguntas? No. Pregunta el por qué. Explica el por qué rechazas o pregunta por qué rechazan tu oferta. Probablemente sea un punto en el cual tú podrías ceder. Haz tus movimientos basados en supuestos. No, profesor, tenía una corazonada. Mi instinto. Jamás te dejes llevar por instinto, corazonadas o por supuestos. Investiga. Por eso se llama rondas de negociación. Tienes tiempo para hacer esa ronda de negociación. Profesor, se va a acabar la feria y no he firmado el contrato de compraventa. Tampoco te preocupes. Esa empresa dará por terminada su participación en la feria, pero al menos te has llevado los datos de contacto y puedes continuar con esas rondas de negociación vía virtual, por ejemplo. Nunca involucre en temas no esenciales o controvertidos, ¿no? Puntos de vista en los cuales se pueda generar un escepticismo o una, digamos, conducta hasta inadecuada en algunos casos. No uses nunca palabras como diga la verdad, honestamente, francamente, porque estos términos están tirando por el suelo ese nivel de certeza, ese nivel de confianza que querías generar en tu contraparte. Acepte una oferta hasta que todos los elementos a ser negociados hayan sido discutidos. No, siempre hay algo más que discutir. Jamás hagas promesas que no vas a cumplir por la emoción del momento o por el tiempo. No prolongues tampoco una negociación, no consideres que ya alcanzaste un acuerdo aceptable, al menos aceptable. Muchas veces terminas perdiendo soga y cable. Durante tu negociación, recuerda entonces, la autoridad de la persona con la que trabajas es una empresa, es una persona que representa en ese momento a una empresa privada. El nivel y grado de profesionalismo debe mantenerse sí o sí en todas las rondas de negociación. ¿Las negociaciones serias implican compromisos? Sí. Si ya dijiste algo, no puedes dar marcha atrás. ¿Ok? Tu palabra es tu compromiso. Faltas a tu palabra, da por hecho de que la reputación de tu empresa se va a ir por el caño. ¿Por qué? Como te dije, en el mundo empresarial todos nos conocemos. Todos. Mientras menos usted desee arriesgar, menos probabilidades de que usted consiga concesiones máximas. Mientras menos decidas arriesgar, tienes también menos posibilidad de obtener lo que buscas. ¿Por qué? No estás aperturando esa conversación, esa negociación. No estás volviendo de manera integrada tu participación. Pequeñas concesiones sobre el precio pueden tener un gran impacto sobre las ganancias a largo plazo, probablemente sí. Como te dije, probablemente esta empresa tenga en mente conceder poco en la primera experiencia comercial, pero busque una orientación a largo plazo en la cual podrías verte beneficiado. Bueno,
Bueno, en muchos casos también las mayores concesiones, es decir, tú has bajo la manga, siempre sale al final de la conversación, al final de toda la ronda. Ese man del que hablamos, ¿no? Tu mejor alternativa antes de negociar. La parte que carece de limitación de tiempo tiene una ventaja. ¿Qué quiere decir? El más apresurado siempre es el que va a querer cerrar el negocio lo más rápido posible. Así que jamás te muestres una conducta de premura, ¿no? La parte que hace la mayor cantidad de preguntas es la que generalmente obtiene lo mejor. ¿Por qué? Mientras más información obtengas, es mucho más sencillo que puedas armar tu estrategia de negociación para la segunda, tercera, cuarta, quinta ronda. Finalmente, negociación, recuerda, la negociación no finaliza con la firma del contrato o del acuerdo, sino con el cumplimiento del mismo, lo cual va a dejar un precedente positivo o negativo para tu empresa. Verifica también que los acuerdos se cumplan. Como te dije hace un instante, tu palabra debe de cumplirse sí o sí, no solamente en el documento, sino en el campo. Puntos a tener en cuenta en el proceso de negociación. Ahora vamos a hablar justamente de lo que te mencioné hace un instante. ¿Ok? El impacto cultural que tiene una empresa. A esto lo vamos a trabajar un poco mejor con los puntos críticos en base a las orientaciones y dimensiones culturales de Hofstede. ¿Qué quiere decir esto? Existen 5 puntos bajo los cuales tú debes estudiar básicamente a tu empresa interesada como potencial proveedor o empresa identificada como potencial cliente. Ten en cuenta que esta empresa radica dentro de un país donde hay un impacto enorme en aspecto cultural, político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. ¿Ok? Sin embargo, gracias a ese impacto cultural, esa empresa ya tiene establecida al menos de manera básica, ya tiene establecido al menos de manera básica un perfil de negociación. Hofstede identificó 5 dimensiones culturales para una empresa dentro de una ubicación geográfica, dentro del impacto que genera la cultura de un país. Por ejemplo, a esta información la encuentras aquí en esta página web. Hofstede Insights. ¿Ok? Primer punto que debes tener en cuenta, la distancia al poder. ¿Qué quiere decir esto, profesor? La distancia al poder es una de esas dimensiones culturales de gran importancia. ¿Qué quiere decir? Mientras más alta sea la calificación de distancia al poder, hay más expectativas de algunos individuos en base a qué? A negociar con personas que tengan mayor poder. Por ejemplo, si me interesa negociar no con el gerente de ventas, no con el gerente de operaciones de esa empresa, sino con el gerente general, quiere decir que yo tengo un nivel de dimensión cultural en distancia de poder demasiado elevado. Solamente cierro negociaciones y firmo contratos con esas personas. Mientras que hay otros países que de por medio generan un impacto cultural de una distancia de poder mucho más reducida. Es decir, no tiene gran relevancia el nivel jerárquico que ocupa la persona que está yendo a negociar contigo, porque es suficiente con que sepas que representa de manera directa y juega el rol de protagonismo de esa empresa. Suficiente con que sepas que esa persona tiene la confianza de la empresa como para representarle, jugar el rol de actor principal en esa feria comercial, como para confiar en ella. Esa es la dimensión de distancia al poder. La dimensión de individualismo y colectivismo. Hay algunos impactos o influencias culturales en ciertos países donde las rondas de negociación generalmente prefieren llevarse a cabo de manera individual, uno a uno, o de manera colectivista. Por ejemplo, Estados Unidos es una sociedad recontra individualista. Los países asiáticos en general son colectivistas. Esto ya deberíamos de conocerlo sí o sí como información general o referencia si voy a trabajar en una ronda de negociación, un vínculo comercial con una empresa proveedora que sea una empresa que radica en algún país asiático.
De manera tal que yo sé que lo que va a funcionar como estrategia, al menos básica, pero que me va a ayudar como punto de partida, es una negociación colectivista. Masculinidad versus feminidad, aunque te parezca increíble, en la actualidad todavía sigue siendo un factor de gran influencia en las dimensiones culturales. Hay algunos que prefieren negociar con el sexo masculino y otros con el sexo masculino. Por ejemplo, Japón es considerado por Hofstede como la cultura más masculina. Las rondas de negociación con empresas japonesas generalmente se llevan a cabo con personas del sexo masculino, mientras que en Suecia las rondas de negociación generalmente se llevan a cabo con orientación de sexo femenino. Puede parecer irrelevante esta información, pero al final juega un rol protagónico. La evasión a la incertidumbre. Hay algunos países que están dispuestos a correr riesgos y otros no. Otros grandes riesgos y algunos prefieren minimizarlos al máximo. La orientación de largo y corto plazo. Hay países que tienen netamente orientación comercial a largo plazo. Establecen la base de una negociación que busca un vínculo a largo plazo, mientras que también existen empresas radicadas en algunos países que buscan solamente una orientación o beneficio temporal, ¿okay? Algo corto. Por ejemplo, mira, aquí tenemos a China. Distancia al poder, 80%. Es decir, en su mayoría buscan establecer negociaciones con personas que trabajan en una ronda de negociación en representación de una compañía, pero que deben ocupar rangos jerárquicos altos. Individualismo versus colectivismo, 20% de individualismo, son más colectivistas. Masculinidad versus feminidad, hay una ligera preferencia por negociar con sexo masculino. Evasión a la incertidumbre, 30% no están dispuestas a correr demasiados riesgos. Orientación a largo plazo, generalmente las rondas de negociación con empresas que radican en China son establecimientos de rondas de negociación que buscan beneficios a largo plazo. Grado nivel de indulgencia, un 24%. Alemania, México, mira México, distancia al poder 81%, pese a que es un país centroamericano que, entre comillas, podríamos entender que es uno de los países mucho más abiertos al comercio exterior, con mayor experiencia. Sin embargo, a diferencia de México o Alemania, distancia al poder tiene un 35%, es decir, para una empresa que radica en Alemania, la distancia al poder es casi mínima, ¿no? No interesa, no juega un rol protagónico en la negociación. El nivel de individualismo sí es un 67%, masculinidad 66%, evasión a la incertidumbre un 65% de posibilidades de correr riesgos. Orientación a largo plazo de todas formas. Grado nivel de indulgencia o flexibilidad 40%. México, una distancia de poder del 81%. Orientación a largo plazo. No, México busca siempre orientación de negociación comercial a corto plazo. Busca beneficios ya, no con promesas a futuro. Evasión a la incertidumbre es uno de los países más desconfiados. No corre riesgos. Masculinidad, 69%. Rusia, distancia al poder, 93%, casi 100%. Evasión a la incertidumbre, no corren riesgos. Orientación a largo plazo también es bastante alto. Sin embargo, el nivel de individualismo es bajo y el nivel de masculinidad también. Brasil, bueno, como que va un poco más en equilibrio. Perú, distancia al poder, 64%, casi un punto medio. Individualismo, 16%. Los peruanos somos mucho más colectivistas en las rondas de negociación. Masculinidad versus feminidad, casi el 50%, es decir, es indistinto. Evasión a la incertidumbre, los peruanos somos demasiado desconfiados. Muchas veces por eso perdemos en rondas de negociación. Queremos que todo juegue a nuestro favor.
Sin embargo, muchas veces, si esto lo buscamos aplicar con un país que está dispuesto a correr riesgos, excelente, ¿ok? Porque él está dispuesto a correr un riesgo y tú no. Pero si tuvieras que negociar con un país que también busca reducir al máximo los riesgos, se va a complicar un poco el proceso de negociación. Orientación a largo plazo, estamos en un 25%. También nos orientamos por obtener beneficios ya, en este momento. Nivel de indulgencia o grado de flexibilidad, casi un punto medio. Profesor, pero ¿qué tan relevante es esa información que usted nos está presentando? En realidad es un punto de referencia más orientado a un aspecto cultural, ¿ok? Y sí deberías tomarlo como punto de referencia porque podría equilibrar un poco más la balanza u orientarle hacia tu empresa. Esta información, por ejemplo, es necesario que la conozcas sí o sí previo a establecer tus rondas de negociación para desarrollar una estrategia mucho más aguda, una estrategia mucho más orientada de manera directa a lo que buscas, brindando toda la flexibilidad del caso en base a que a adaptarte al nivel de impacto cultural que maneja esta empresa. Esta ha sido la primera parte del webinar de hoy. Sin embargo, ahora que ya conocemos la parte inicial, vamos a conocer un poco más sobre lo que es el contrato de compraventa internacional. Ya hemos visto la parte previa, la parte de la negociación. En términos generales, sí, no podemos ir un poco más a fondo o presentar mayor información porque recuerda que este es un webinar, tiene una duración bastante corta y es bastante la información que debemos tocar, pero de manera puntual. Ahora que hablamos del contrato de compraventa internacional, ¿ok? Lo primero que debemos tener en cuenta, que para trabajar un contrato de compraventa internacional, vamos a hacer mención, aparte de lo que es el derecho, que vienen a ser normas, leyes y reglamentos que se encuentran por escrito, ¿ok? Pero cuando hablamos de un contrato, estas van a ir orientadas, esta información en el contrato va a ir orientada a qué? A establecer determinado tipo de acuerdos y condicionamientos influenciados por los sistemas jurídicos que tiene el país con el que vamos a negociar. Esto como información general. Punto importante que debes tener en cuenta. En la actualidad, cuando vas a negociar un contrato de compraventa, debes quitarte de la mente que vas a ir a buscar la negociación y firma de un contrato de compraventa con una empresa radicada en un país. ¿Ok? En un país. Debes olvidarte de que comercio exterior es un intercambio comercial de bienes y servicios entre empresas que están ubicadas en distintos países. ¿Por qué no hablamos de países en la actualidad? Hablamos de zonas aduaneras, porque ya no existen países como tal. Ya no solo hay países. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, la Unión Europea, varios países, un solo arancel, una misma política comercial. Pero la contraparte de esto viene a ser China, un solo país. Pero ese solo país tiene un montón de territorios aduaneros. Cada uno de ellos cobra un distinto arancel y tiene una política comercial completamente distinta e independiente. Date cuenta de esta diferencia. Unión Europea, varios países, un solo arancel, una misma política comercial, bloque comercial. Por otro lado, China es un solo país, profesor. Sí, pero ese solo y único país tiene dentro de sí varios territorios aduaneros que cobran distintos aranceles, con distinta política comercial. La República Popular China, Taipei chino, Hong Kong, Macao, Penghu, ¿ok? Por eso es que en la actualidad ya no podemos hablar de países, hablamos de zonas aduaneras. Cuando firmas un contrato de compraventa internacional, ¿qué es lo que estás buscando? Participar en el comercio exterior, que implica un intercambio comercial, ¿ok? Intercambio comercial de bienes y servicios entre residentes de distintas zonas aduaneras. Intercambio comercial porque de por medio hay una movilización de divisas. Bienes y servicios,
En el Perú no, pero en algunos países ya se empieza a comercializar servicios en base a normas de comercio exterior. Entre residentes de distintas zonas aduaneras, no interesa la nacionalidad, interesa la residencia de tu empresa. ¿Por qué hablamos de zonas aduaneras? Porque ya no podemos hablar de países. ¿Ok? Es bajo ese contexto que se configura la firma de un contrato de compraventa internacional. Sin embargo, debemos conocer los niveles jerárquicos de las normas al interior de un país y de las normas internacionales para saber qué tanto impacto va a tener mi contrato. Normas al interior del país, acá en nuestro país nosotros sabemos que en primera instancia tenemos la Constitución Política del Perú, los acuerdos internacionales, las leyes nacionales y finalmente nuestros reglamentos, pero eso es al interior de un país. Cuando hablamos de niveles jerárquicos de normas internacionales, que son las que van a primar en tu contrato de compraventa internacional, tenemos en primer lugar normas multilaterales, las de la OMC, que se encuentran por encima de nuestros acuerdos de bloque como Comunidad Andina de Naciones, que están por encima de nuestros acuerdos bilaterales o ACE, acuerdos de complementación económica. Sin embargo, que debes tener en cuenta en un contrato de compraventa internacional ambos puntos. La jerarquía de normas en el interior de un país, donde en el establecimiento de la firma de tu contrato de compraventa no puede haber una cláusula que vaya en contra de la constitución política, ¿ok? De la constitución política o del consignante o del consignatario. ¿Por qué? Es el primer nivel de jerarquía de normas, tanto al interior de un país como también válido para el contrato de compraventa internacional. Profesor, pero en el contrato de compraventa internacional que hemos firmado, hemos puesto que se va a respetar tal ley nacional del país del consignante. Sin embargo, existe un acuerdo internacional, un tratado de libre convenio, un tratado de libre comercio, un convenio, etcétera, que va en contra de esa ley nacional. ¿Qué quiere decir? En el contrato yo estoy siendo flexible, le estoy diciendo, bueno, vamos a trabajar bajo el proteccionismo que te entrega esa ley nacional, sabiendo aún así que eso va en contra de un tratado de libre comercio. Estás cometiendo un gravísimo error. Una ley nacional no puede estar por encima de un acuerdo internacional, así como una cláusula amparada en un acuerdo internacional no puede estar por encima de la constitución política del país, del consignante o del consignatario. ¿Ok? Por eso es que hablamos de niveles jerárquicos. Esto, ojo, lo estamos viendo solo en términos generales, se ve mucho más a fondo en un curso de Derecho de Comercio Internacional. Punto de partida. ¿Qué es un contrato? ¿Es un acuerdo entre partes? Sí, pero ojo, un contrato es un acuerdo entre partes, pero es un acuerdo vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante, profesor? Un contrato de compraventa internacional solo vincula consignante y consignatario. En un contrato de compraventa internacional no se puede colocar información de un tercero. ¿Ok? Es un contrato vinculante. ¿Qué implica? Consignante y consignatario. Nada más. Ejemplo, profesor. Imagínate, negocian consignante y consignatario. ¿Ok? Consignante y consignatario. ¿Qué se acuerda? Que el consignante, el exportador, va a enviar la mercancía en términos CIF. ¿Ok? Es una exportación en términos CIF. Pero, profesor, si es en términos CIF, eso implica que el exportador va a tener que emitir una factura donde cobre por los costos, el seguro y el flete. Costo de la mercancía, el seguro y el flete. Excelente, no hay ningún problema. Y en la actualidad ya sabemos que se utiliza un Incoterm CIF versión 2020, esa cláusula de seguro que se va a utilizar de manera obligatoria es la cláusula C. Muy bien, todo está ok. Sin embargo, sin embargo, el consignatario quiere colocar en ese contrato que sí o sí trabajes con tal empresa de seguro y que trabajes también con esta línea naviera y te pone un nombre X. Profesor, pero si es una exportación en CIF, yo como exportador soy el responsable de contratar una empresa de seguro, de buscar mi póliza abierta,
de contratar la cláusula C. Yo soy el responsable también de contratar el flete internacional, colocar la mercancía sobre ese buque. Es mi responsabilidad como exportador. ¿Cómo podría el importador en ese contrato, pese a que hayamos negociado, obligarme a trabajar con una empresa de transporte internacional y con una empresa de seguro, con nombre y apellido, de manera clara? Eso ya no sería un contrato vinculante entre partes, porque estás vinculando a un tercero, ¿ok? No se puede, por eso existen los Incoterms. Se puede negociar, sí, pero no se puede consignar esa información por escrito en el contrato original. Sin embargo, podrías consignarlo en un contrato secundario. Y este contrato secundario, endosarlo al primero, ¿ok? Endosarlo, anexarlo al primer contrato. Pero en el contrato original de compraventa internacional, no puedes involucrar a un tercero. El contrato es vinculante, solo consignante y consignatario. Es un acuerdo entre partes, es una ley entre consignante y consignatario. En la actualidad, un contrato no necesariamente tiene que ser físico. ¿Okay? Existen contratos verbales, existen contratos por escrito y existen contratos audiovisuales, es decir, videollamadas. ¿Tienen el mismo peso, profesor? Sí. Tienen el mismo peso un contrato por escrito, un contrato oral o un contrato por audio y video. E inclusive también se considera contrato a información que se comparte por escrito en cadenas de correos electrónicos. También tiene la validez de un contrato, ¿ok? Si se sigue toda la cadena de correos electrónicos. Date cuenta entonces que en la actualidad existe una gran cantidad de flexibilidad en cuanto a opciones para trabajar ese contrato de compraventa internacional. Profesor, no le creo que sea válido un contrato oral. Si a nivel nacional es válido un contrato oral cuando una empresa privada llama para ofrecerte un servicio y te dice vamos a grabar un contrato de voz, imagínate para el mercado internacional. Más aún, tomando en cuenta la situación de la pandemia, muchos contratos en la actualidad han sido de audio y video, videollamadas, por Skype, por Zoom, entre otras herramientas, Google Meet. ¿Tiene la misma validez? Tienen la misma validez. ¿Ok? Pero acuérdate que ese contrato solamente afecta a ambas partes, consignante y consignatario, no a terceros. Es una obligación entre ambas partes. Pero eso sí, recuerda también que no siempre es obligatorio firmar un contrato de compraventa internacional. ¿Por qué? En general, este es el camino. Mira, cuando firmas primero un contrato de compraventa internacional, el siguiente paso es la emisión de una orden de compra y una orden de venta. Y finalmente la emisión de una factura. Ojo, no siempre es obligatorio firmar un contrato de compraventa internacional. Dependiendo del grado o nivel de confianza o nivel de experiencia que hayas manejado con algún cliente o proveedor, muchas veces ya se suele pasar por alto el contrato. Simplemente se emite la orden de compra y la orden de venta. En algunos casos llega inclusive hasta el nivel de flexibilidad extremo en el cual no hay un contrato, no hay orden de compra y orden de venta, sino que directamente se emite la factura. Y la factura es clave porque la factura lleva de por medio información que también es consignada en el contrato. Entonces acuérdate que no es obligatorio firmar un contrato de compraventa internacional. Podrías irte directo a la emisión de orden de compra y orden de venta o finalmente solo a la emisión de una factura. Depende de qué, montón de variables. Años de experiencia con esa empresa, grado de confianza, socio estratégico, distribuidor autorizado, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los últimos 4 meses, ¿ok? En los últimos 4 meses, abril, mayo, junio y ahora julio, la tendencia en el mercado, que antes era orden de compra, orden de venta y facturas, ha cambiado. Muchos países han regresado a tener experiencia de manejo obligatorio de contratos de compra-venta para las empresas que están registradas o residenciadas dentro de estos países. Y esto no es algo extraño. En nuestro país, en el Perú, nosotros usábamos contratos
En promedio, ¿ok? En promedio, información general que encuentras en PROPERÚ, casi en un 35%, 40%. En la actualidad, producto del COVID, ha subido hasta un 75%. ¿Qué quiere decir? Muchas empresas están buscando en la actualidad mayor certidumbre, mayor transparencia, mayor respaldo legal al establecimiento de vinculación comercial. Profesor, ¿y esto es una medida recomendable? En realidad depende muchísimo, ¿ok? Depende muchísimo. De por sí, recuerda que no estás obligado a firmar ese contrato de compraventa, pero dada la situación podría ser comprensible. Date cuenta de ello, ¿ok? Dada la situación, podría ser comprensible que tu proveedor te diga, oye, pero ¿por qué de factura ahora a contrato? La situación lo amerita. Recomendación, trabaja siempre con un contrato de compraventa internacional, por más experiencia que puedas tener, ¿ok? Por más perfecto y armonioso proceso comercial que lleves de por medio con tu proveedor o con el cliente, siempre trabaja con un contrato de compraventa internacional. Profesor, pero es demasiado burocrático, se asusta mi cliente, se asusta el proveedor, establecer las cláusulas. Probablemente sí, pero es una forma segura de trabajar. ¿Ok? Y ya los indicadores, hasta el cierre del día de hoy, 31 de julio, nos lo están indicando. ¿Ok? Pasar de un 45% a un 72, 75% de uso de contratos de compraventa internacional, ya es un indicador claro de que muchas empresas en este momento buscan mayor seguridad, ¿ok? Buscan correr menos riesgos, buscan establecer un vínculo comercial amparado por una ley, un acuerdo entre partes. ¿No es obligatorio? No, pero es lo recomendable. Y no te compliques la vida. Recuerda que hemos visto hace un instante que hay varias formas de generar un contrato. No solamente escrito, y hemos dicho que puede ser oral, puede ser también de audio y video, puede ser una cadena de correos electrónicos, pero ¿es recomendable en este momento? Yo te diría que sí, pero depende finalmente de cuál es el trato, el acuerdo con el cual te orientas a manejar mucho mejor tu negociación con un proveedor de confianza o con un cliente de confianza. Pero siempre va a ser una herramienta que sí o sí te va a librar de muchísimos problemas. Contratos de compraventa internacional. Información que llevan de por medio estos contratos. En realidad, dentro de la página de ProPerú, la página de CISEX, vas a encontrar instructivos, formatos, modelos, plantillas de todo tipo de contratos de compraventa internacional, ¿ok? Para distintos rubros, orientados a una vinculación a corto o largo plazo, ¿ok? Es información de libre acceso. Sin embargo, no existe una estructura obligatoria a manejar de manera protocolar para un contrato de compraventa internacional. Ese documento es flexible. ¿En cuanto a qué? Términos que pretendas establecer de manera clara, puntual y precisa. Sin embargo, hay puntos que no debes dejar escapar o no debes dejar pasar por alto, que sí o sí deben ir en ese contrato. Como por ejemplo, en tu contrato principal, porque ya hemos dicho que también existen contratos secundarios, acuérdate de eso. Hay un contrato principal, el que establece un vínculo comercial entre consignante y consignatario. ¿Ok? No involucra a terceros, pero acuérdate que también hay contratos secundarios que se anexan o endosan al primero, donde sí puedes hacer mención de terceros. ¿Ok? En el contrato principal, obligatorio consignar información de ambas partes. ¿Ok? Información clara, confiable de ambas partes. El nombre comercial, la razón social, el documento de identificación, la residencia legal, el representante legal, etc. Número dos, la descripción de la mercancía. ¿Qué tan clara debe ser la descripción de esa mercancía? Lo más clara posible. Si es del caso
y es dable que puedas solicitarlo, sería ideal que en ese contrato principal se adjunte la ficha técnica al detalle de la mercancía. ¿Por qué, profesor? No basta con la partida arancelaria, acuérdate de esto. Lo ideal es que tengas una ficha técnica de esa mercancía adjuntada en el contrato principal. ¿Por qué? La ficha técnica te va a permitir un montón de cosas. Te realizar o ejecutar un montón de actividades en favor tuyo. Número uno, con esa ficha técnica puedes validar realmente el uso de la partida arancelaria correcta. Número dos, esa ficha técnica te sirve para qué? Si hablamos de una mercancía restringida, puedas acudir a a la institución que te debe de aprobar el ingreso de esa mercancía para ver si existe o no un registro para esa mercancía. ¿Cómo que un registro, profesor? Quiere decir si esa mercancía ya ha sido importada antes a nuestro país, tiene una ficha de registro y solo necesitas una autorización. O en el caso de que esa mercancía sea completamente nueva y nunca haya ingresado al país, tú tendrás que ser el encargado de crear la ficha de registro, cubrir los costos, pero recibes el beneficio de que al menos por un año vas a tener exclusividad en la importación de ese tipo de mercancía, dado que tú eres el que ha creado el registro de esa ficha. ¿Para qué más me sirve esa ficha técnica, profesor? Para que puedas evitar una duda razonable y en consecuencia de ello una valoración aduanera que lleve de por medio la posibilidad de que tengas un ajuste positivo y por ende se tenga que recalcular el monto total de los tributos de tu importación. ¿Por qué más es importante esa ficha técnica? Esa ficha técnica también es importante en cuanto a la información que lleva, no solamente descriptiva, sino del uso de la mercancía. ¿Por qué? Cuando utilices el Arancel Nacional de Aduana para buscar la partida arancelaria de una mercancía, acuérdate que nuestro Arancel Nacional de Aduanas actual, de 98 capítulos, el capítulo 98, mercancías de tratamiento especial. Sin embargo, del capítulo 1 al 97 son capítulos de uso regular para clasificar mercancías. Pero hay un detalle. Del capítulo 1 al capítulo 83 vas a encontrar la descripción de las mercancías por las características físicas. Y del capítulo 84 al 97 vas a encontrar la descripción de las mercancías, pero por el uso, por la función que cumple. Por eso es importante que tengas una ficha técnica al detalle. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del Arancel Nacional de Aduanas, hablamos de que existen 6 reglas generales de interpretación, pero muchas veces también se considera una regla número 0, que se llama merciología. ¿Qué es la merciología o regla 0? Es el estudio completo de una mercancía. ¿En base a qué? A la ficha técnica. ¿Y de qué hace uso la merciología? De otras ciencias como la física, la química, la biología, la botánica, mineralogía, etcétera. Otro punto principal en tu contrato es colocar el precio en base a un Incoterm. El precio siempre está amarrado a un Incoterm. ¿Cómo cito el Incoterm? Pones el nombre del Incoterm, por ejemplo, CIF, colocas el año del Incoterm, 2020, y colocas el punto de referencia donde termina tu responsabilidad de entrega de la mercancía. Muelle Norte, APM Terminal Callao. ¿Qué quiere decir? Vas a aplicar a un Incoterm CIF de la versión 2020 y el punto de entrega de la mercancía va a ser el puerto de origen. El APM, Muelle Norte, en el Callao. ¿Por qué, profesor? Esa es la forma en la que debes citar correctamente el Incoterm vinculado al precio de una mercancía. La fecha y plazo de entrega. También acá debe ser flexible, debes colocar rangos. ¿Okay? Documentos que van a acompañar de por medio a tu contrato. Si vas a necesitar, por ejemplo, en base al estudio de tu mercancía, algún respaldo documentario que te entregue el proveedor. ¿Cómo qué? Un certificado de origen, una constancia de que tu proveedor cuente con una ISO 14001, 9001, su plan HACCP, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que sea necesario, no solamente para que esa mercancía ingrese al mercado nacional, sino también por requerimiento tuyo dentro de los proveedores oficiales que tiene tu empresa. ¿Ok?
¿Qué más? Las condiciones y la forma de pago o medios y formas de pago. ¿A qué se refiere medio y forma? Medio de pago se refiere a o condición de pago se refiere a la herramienta financiera que vas a utilizar. El medio de pago se divide en dos. Puede ser documentado o no documentado. Si no es documentado, hablamos de transferencias interbancarias internacionales o hablamos del envío de cheques. Pero si esa condición o medio de pago es documentada, hablamos de dos en particular, la carta de crédito y la cobranza documentaria. Y cuando hablo de forma de pago, hablo de un momento en el tiempo. La forma de pago puede ser anticipada, contra entrega o diferida. Garantías, si de por medio se va a gestionar alguna de estas. Consecuencia de incumplimientos, las sanciones, las amonestaciones. ¿Ok? La ley aplicable o la solución de controversias. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ley aplicable y solución de controversias. Contratos secundarios, ya sabes que en el contrato primario no puedes vincular a un tercero. El contrato es vinculante, solo consignante-consignatario, pero puede firmar un contrato secundario anexado o endosado al primer contrato. ¿Ok? Un contrato secundario, pero de manera independiente anexado al primero, bajo los términos del primero. Sin embargo, el contrato principal no lleva esta información. ¿Qué puedes negociar en el contrato secundario? El medio de transporte, la empresa de seguro, el nivel de cobertura, el almacén al que se va a direccionar la mercancía, la agencia de aduana con la que se trabajará, la empresa de transporte interno para los fletes locales o el island. Todo esto se puede negociar en un contrato secundario. Claro, dependiendo del Incoterm. Lo que mencioné hace un instante, ley aplicable y solución de controversias. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ley aplicable. ¿Qué sucede cuando se incumple un contrato de compra-venta internacional? ¿Falla consignante o falla consignatario? Tiene que aplicarse una ley para resolver ese contrato. ¿La ley de cuál de los dos países? ¿La del país A, del país B? ¿La del país del importador o del exportador? ¿Del consignante o del consignatario? ¿Quién se hace cargo de esto? Depende, profesor. Si incumplió el consignante, debe resolverse el contrato bajo la ley del país del consignatario. Si incumplió el consignatario, debe resolverse el contrato bajo la ley del país del consignante. O es uno o es otro. O mutuo acuerdo, profesor. En realidad, en realidad, puedes usar el marco legal. Acuérdate de esto. Si vas a resolver un contrato por una ley aplicable o por una ley nacional o estatal, ese contrato se resuelve bajo la ley de cualquier país que sea miembro de la OMC. Profesor, estoy en Perú, mi cliente está en China. ¿Podemos resolver nuestro contrato bajo el marco legal de Estados Unidos? Puedes hacerlo. No hay ningún problema, porque es un país miembro de la OMC. ¿Es una ley aplicable para resolver tu contrato? Sí. Puede ser un tercero. Como también puede ser que hayas decidido resolver ese contrato bajo el marco legal del país del importador o del exportador. Eso sí, es muy difícil que se resuelva el contrato bajo el marco legal de un país del exportador o del país del importador. Siempre se busca un término medio, un punto imparcial. Por eso es que se puede recurrir en algunos casos a un tercero. ¿Ok? ¿Y cuál es el marco legal estatal que se utiliza con más frecuencia? El marco legal del país Suiza. Es el marco legal que se suele usar con más frecuencia cuando se firma un contrato de compraventa internacional y se pone como ley aplicable al país de Suiza. ¿Por qué Suiza? Porque en realidad el marco legal suizo, y esto lo revisaremos más a fondo, lo veamos algo más de derecho de comercio internacional, el marco legal suizo es el más rápido, ¿ok? Es el que menos castiga, pero es el que es más transparente con el manejo de información. En lugar de buscar castigos, busca soluciones.
¿Ok? Tiene un grado de flexibilidad amplio, sí, pero en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, no es la única forma en la cual puedes resolver un contrato. Acá está la información de los Incoterms, como te dije. Incoterm, versión, lugar de entrega. Sin embargo, no es la única forma para resolver un contrato. ¿Ok? Recurrir al marco legal de un país miembro de la OMC. También tienes el medio privado con el cual resuelves un contrato. ¿Cuál es ese medio privado, profesor? El arbitraje internacional. El término arbitraje estoy seguro que lo conoces de todas formas porque ha estado bastante de moda. Ha estado bastante de moda en el último año. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo funciona un arbitraje internacional? Para empezar, la OMC tiene dos brazos, uno izquierdo y uno derecho. El brazo derecho es la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, que se encarga de la actualización del Arancel Nacional de Aduanas, al menos a 6 dígitos, que es el sistema armonizado. Por el lado izquierdo, la Cámara de Comercio Internacional, que se encarga de actualizar los Incoterms. El arancel cada 5 años, los Incoterms cada 10 años. Pero, profesor, ¿qué tanta representatividad tiene la Cámara de Comercio Internacional? La Cámara de Comercio Internacional es una entidad societaria. La Cámara de Comercio Internacional es societaria, ¿por qué? Porque existe gracias a que hay representatividad de otras cámaras de comercio representativas de cada país. Por eso es societaria. La Cámara de Comercio Internacional está conformada por representantes de todas las demás cámaras de comercio representativas de cada uno de los países. ¿Ok? Y cada una de las cámaras de comercio representativas de cada país tiene miembros. ¿Y quiénes son esos miembros? Las empresas privadas, que son los agentes económicos que mueven el comercio exterior. ¿Ok? Entonces, si el agente principal que mueve el comercio exterior es una empresa privada que está afiliada o asociada a una cámara de comercio que a su vez forma parte de la Cámara de Comercio Internacional, y en base a toda esta información es que la Cámara de Comercio Internacional se entera de las propuestas de las empresas privadas y cámaras de comercio locales de qué debe modificarse en la logística de comercio internacional en los Incoterms, es que actualiza los Incoterms cada 10 años. Sin embargo, la Cámara de Comercio Internacional también reconoce arbitrajes internacionales. En la Cámara de Comercio Internacional existe un centro de arbitraje internacional, el cual, así como la Cámara de Comercio, tiene representación en centros de arbitraje dentro de cada Cámara de Comercio. En este caso, cada Cámara de Comercio representativa de cada país. ¿Y cómo se conforma ese centro de arbitraje? Ese centro de arbitraje lleva de por medio dos puntos de colaboración. En el centro de arbitraje vas a encontrar abogados especializados en derecho de comercio internacional y por otro lado, expertos en comercio exterior que brindan asesoría en distintos rubros de la mano con los árbitros. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Consignante y consignatario tienen un conflicto, ¿ok? Y colocaron en el contrato que iban a resolver ese contrato bajo un marco judicial, no estatal, sino privado. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de recurrir al marco legal de un país miembro de la OMC, colocaron ahí que iban a recurrir a resolver ese contrato en un centro de arbitraje internacional. ¿Puede ser cualquier centro de arbitraje internacional de cualquier país? Sí, pero ese centro de arbitraje internacional debe ser oficial, debe estar vinculado a una cámara de comercio. Y a su vez, debe tener participación en la Cámara de Comercio Internacional. ¿Cómo funciona esto? Consignante y consignatario en el contrato han elegido un centro de arbitraje internacional. ¿Ok? Y han tenido dos opciones. Resolver su contrato bajo un arbitraje internacional. En dicho centro de arbitraje, que no voy a dar nombres para no hacer publicidad, pero hay un montón acá asociados a cámaras de comercio. ¿Ok? Y tiene que hacer lo siguiente, elegir una de dos. Trabaja con un árbitro y con un asesor de comercio exterior,
¿Cómo así, profesor? El centro de arbitraje te da un catálogo de árbitros y tú eliges al árbitro que maneje mayor experiencia en el rubro en el que trabajas. Y el árbitro no debe demostrar ninguna vinculación, ni directa ni indirecta, con una de las partes. Y también te dan un catálogo donde eliges un experto en el rubro de comercio exterior, vinculado sobre todo al rubro en el cual vas a resolver el contrato. Opción uno, un árbitro, un asesor de comercio exterior. Opción 2, una junta arbitral. ¿Qué es una junta arbitral? Se eligen tres árbitros. Consignante elige uno, consignatario elige otro, y entre ambos eligen un tercero, una junta arbitral. Y se eligen dos asesores de comercio exterior, dos especialistas en el rubro de comercio exterior, que no son abogados, son profesionales en comercio exterior, negocios internacionales. ¿Cuál es la finalidad de que se lleve a cabo un arbitraje? Sea por un árbitro o una junta arbitral. De que obtengas un resultado en el menor tiempo posible. Promedio, 3-4 meses. ¿Qué hace el árbitro o qué hace la junta arbitral? Emite una sentencia denominada laudo arbitral. ¿Qué es el famoso laudo arbitral? Es una sentencia internacional, respaldada por la Cámara de Comercio Internacional, respaldada por la OMC. ¿Qué quiere decir? Ese laudo arbitral, esa sentencia, es inapelable. No es que no estoy de acuerdo, no me beneficia como consignante, voy a reclamar ante el Poder Judicial de mi país. Ese laudo arbitral es inapelable. Se cumple sí o sí. Por eso es que hay que tener bastante cuidado cuando eliges al árbitro o a la junta arbitral, ya que en Perú hemos sido testigos de muchos arbitrajes corruptos en comercio internacional y arbitrajes corruptos en comercio local, en los cuales el Estado ha perdido. Sin embargo, ahí justamente recae tu responsabilidad. Tanto como consignante como consignatario deben elegir un árbitro imparcial que no demuestre tener ningún vínculo o relación alguna con ambas partes, o trabajar con la junta arbitral. El beneficio del centro de arbitraje es que emite una sentencia de manera rápida, es inapelable, se cumple sí o sí, es el laudo, pero el problema es que un arbitraje tiene un costo bastante elevado. No es una tarifa plana, es una comisión del monto del litigio. Si el monto del litigio pues, es enorme, el pago al centro de arbitraje también va a ser enorme. Profesor, quiero trabajar en un centro de arbitraje internacional, pero no soy abogado. Puedes hacerlo de manera directa como asesor de comercio internacional, especializándote en algún rubro en particular. Ahora, arbitrajes no lo vas a tener todos los días, será uno al mes, 2 veces al mes, pero es una buena opción si decides orientarte por ese aspecto, por ese nivel de actividad laboral. Bueno, claro, participa en este caso la Secretaría General de la Corte Arbitral. Bueno, acá está toda la explicación, pero no vamos a ir más allá de ello porque ya son las 11:10, no podemos explayarnos demasiado. ¿Qué es el arbitraje? Ya hemos dicho que es un medio de solución de controversias, distinto a un proceso judicial porque es privado. La decisión es la decisión final es la que se emite por parte de un tercero, un árbitro, una junta arbitral. Ventajas, es muchísimo más rápido, ¿ok? Cuentas con especialistas profesionales como árbitros que manejan derecho de comercio internacional y también con especialistas que manejan información relacionada al rubro en el cual trabaja esta actividad comercial. ¿Quién designa al árbitro responsable? Depende de un acuerdo entre partes. Ese árbitro o el tribunal arbitral o junta arbitral no puede tener ningún tipo de relación con alguna de las partes. ¿Qué es el laudo? Es la sentencia final que se emite, ¿no? De carácter definitivo o inapelable, salvo el acuerdo de ambas partes. Pero difícilmente ambas partes van a estar de acuerdo con el hecho de anular el laudo porque siempre una va a verse beneficiada frente a la otra. Se considera como una sentencia judicial, ¿no?
¿Qué hago si mi contraparte no quiere cumplir con lo ordenado con el laudo? Tranquilo, como ese laudo es inapelable, solo acudes al Poder Judicial y exiges de manera expeditiva y sin mayor costo, no te va a costar ni un sol, que se ordene el cumplimiento del laudo. Así de rápido. Como ya está emitida la sentencia, es mucho más sencilla la ejecución de la misma. Nos hemos explayado de manera regular, sin embargo, hay algunos puntos en los cuales hemos hecho énfasis, que es la información principal del webinar. Aún así nos ha quedado cortísimo el tiempo y es que se trata de un tema bastante amplio. Sin embargo, le agradezco su participación durante la presentación de este tema y quedo abierto a algunas preguntas que puedan tener de por medio del chat. ¿Ok? Voy a leer el chat por si tienen alguna consulta o pregunta. Juan Carlos, buenas noches, profesor. ¿Qué me recomendaría para sacar mi RUC para poder importar? En realidad, Juan Carlos, al momento en que saques ese RUC para realizar tus importaciones a nombre de esa persona jurídica, primero debes tener en cuenta el rubro en el cual vas a realizar las importaciones, porque acuérdate que cuando registres un RUC vas a tener que consignar información relacionada a un rubro en particular. Ahora, sé cuidadoso en esto, ¿por qué? Si eres demasiado puntual y detallista con el producto que vas a, en este caso con la mercancía sobre la cual vas a hacer las importaciones, te podría cerrar un poco el mercado. Trata de ser mucho más amplio o abarcar un poco más de explicación general de la importación de rubros sobre el cual vas a trabajar. Acuérdate que en la actualidad, sí o sí, para poder importar como persona jurídica, debes estar registrado en la SUNAT, debes tener la ficha RUC, debes contar con un registro de activo habido y sobre todo en la ficha RUC debes consignar que trabajas procesos de importación. Claro, luego de ello tienes que colocar el rubro. Otra cosa que también pienses en el tipo de razón social que vas a establecer o personería jurídica sobre la cual vas a trabajar. No es lo mismo una sociedad anónima abierta, una sociedad anónima cerrada. ¿Cuál es el porcentaje de comisión de un laudo? Mira, en el centro de arbitraje en el que yo trabajo, el monto total que te cobra el centro de arbitraje va entre un 8 hasta un 16%. ¿Ok? Entre un 8 y un 16% del monto total en litigio. Sin embargo, entre ese 8 y ese 16%, la comisión de, en este caso, para un especialista en el rubro del comercio exterior, es del 4% hasta el 7%. Pero como te dije también hace un instante, no vas a tener, en este caso, participación en arbitrajes constantemente. Son muy pocas las empresas que recurren a este tipo de solución de controversias. Y eso sí, no solamente tienes la opción de registrarte en el catálogo de un solo centro de arbitraje, puedes estar registrado como experto o asesor de comercio exterior en más de un centro de arbitraje a la vez. Eso sí, cada centro de arbitraje, que es una empresa privada, tiene su propia tarifa de comisión. Guárdame esa importación, ¿es necesario contrato? Como mencionamos hace un instante, recuerda, lo ideal es que sí, ¿no? Ya les acabo de mencionar que la tendencia era de hasta un 35-45% de uso de contratos. En la actualidad, producto del COVID, ahora el 75% de los vínculos comerciales que se establecen llegan a utilizar la firma de un contrato de compraventa internacional. ¿Por qué? Por el tema de incertidumbre que se vive en el mercado en este momento. Sin embargo, no te preocupes porque también hemos mencionado que el contrato puede ser físico, puede ser oral, puede ser de audio y video, como puede ser una cadena de correos electrónicos. Margot, buenas noches, profesor. Me dijeron que podía traer 100 kilogramos de mercadería vía aérea express sin contratar agencia de aduanas. ¿Eso es cierto? En realidad, el hecho de que contrates o no contrates una agencia de aduanas no depende del peso de tu mercancía, sino del valor de la mercancía. Acuérdate que para no contratar un agente de aduana tendrías que trabajar un proceso simplificado de importación. ¿Ok? Y tu importación simplificada es máximo de $2,000 en términos FOB para ser aplicado cuanto mucho 3 veces en un año o una única vez, una sola oportunidad
por todo un año por un valor que no exceda los $3,000 FOB. No tiene que ver mucho con el peso, tiene que ver con el valor FOB de la mercancía. Ahora, ¿por qué es importante el peso, Margot? Es importante conocer el peso para que también manejes la tarifa que te va a cobrar la aeronave. Acuérdate que la tarifa puede ser o por el peso o por el volumen y espacio que ocupe tu mercancía. Pero para que sepas si contratas o no una agencia de aduanas, interesa el valor FOB. ¿Ok? Máximo 3 veces en un año por un valor de $2,000, término FOB, o si lo haces una sola vez al año, $3,000. No puedes exceder esos $3,000 valor FOB. ¿Cuál de ellas se puede sacar y qué es lo que se puede hacer con cualquiera? Esto depende del nivel de participación que vayas a tener en el mercado, Juan Carlos. ¿Vas a trabajar solo como una empresa individual de responsabilidad limitada? ¿Vas a probablemente constituir tu empresa con algún socio? ¿Vas a tener la posibilidad de que en la empresa participe cualquier externo que quiera incluirse o incorporarse de manera abierta a tu sociedad? Depende muchísimo de lo que plantees en este momento y a futuro. Sobre la negociación y el contrato comercial, como les dije, Alex, sugerencia, un aspecto personal y por la cantidad de clientes que atiendo me parece una constante. Si no trabajabas con un contrato de compraventa internacional porque llegaste a un grado de flexibilidad, confianza e inclusive de participación directa con tu proveedor como un socio estratégico en el canvas de tu empresa, en la actualidad yo te recomiendo que utilices el contrato de compraventa internacional. ¿Por qué? Por el impacto que ha generado el COVID-19 a nivel internacional, por el nivel de riesgo que existe en el mercado. Y el mercado nos está diciendo eso, de un 45% a un 75% es un porcentaje enorme de empresas que lo que están buscando es mayor certidumbre, mayor confianza. ¿Es usual usar más las cartas de crédito para exportación? Luis, mira, en realidad entre una cobranza documentaria y una carta de crédito te da mucha más confianza. Pero ojo, acuérdate que cuando hablamos de carta de crédito no es solo una, son dos. Una carta de crédito es la que firma el exportador con su banco de confianza y otra de carta de crédito es la que firma el importador con su banco de confianza. Sin embargo, el uso de cartas de crédito, en este caso, te brinda mucho mayor certeza, mayor confianza. Debes tener bastante cuidado porque las cartas de crédito son bastante caras. ¿Ok? El banco en este caso, del exportador, te va a cobrar comisiones por el uso del código SWIFT, por el envío de los documentos, por mantener información constante con el banco del importador, por las alertas que te envía, por las prórrogas, por ampliación de plazos. Son bastante elevadas en el mercado esas cartas de crédito. ¿Ok? Ahora, sí, eso sí es cierto, ¿no? Te brinda mayor certidumbre, mayor tranquilidad, pero son bastante caras. Utilízalas solamente si el valor de la mercancía que hay de por medio lo amerita. Mario, profesor, ¿qué tan viable es abrir una tienda de comercio electrónico en tiempo de COVID, teniendo en cuenta la incertidumbre? En realidad, Mario, depende. ¿Depende de qué? Del estudio de mercado que hayas realizado en este momento. ¿En base a qué? ¿Cuál es la oferta comercial que vas a ofrecer al mercado? Porque si te has dado cuenta, muchas empresas han hecho un proceso de reinvención sobre sus actividades comerciales. Hay algunas que han cambiado completamente de rubro, hay otras que han incorporado nuevos tipos de mercancía, nuevos tipos de productos. Hay una gran diferencia entre reinventarte, ¿ok? Reinventarte, que es cambiar completamente tu giro de negocio producto del COVID, y hay otra que es adaptarte. Es decir, mantener tu mismo modelo de negocio, pero orientado de una forma completamente diferente o con una oferta comercial adicional. Ahora, ¿es posible que funcione? Sí. Si te das cuenta, en la actualidad el comercio electrónico se ha vuelto de uso no solamente por el periodo de la cuarentena, se ha vuelto de uso constante y frecuente. En la actualidad, empresa que no participa del comercio electrónico no tiene representatividad en el mercado o si la tiene es mínima, ¿ok? Los clientes en este caso, en el mercado nacional, nos estamos adaptando a un manejo de herramientas tecnológicas de manera más constante.
Profesor, pero cuando se acabe el COVID y llegue la vacuna, ¿funcionará el comercio electrónico? Ten en cuenta que sí, esta ha sido una lección que ha servido para que muchas empresas que tenían en mente recurrir a un formato de ventas electrónico y no lo hicieron en su momento, se han visto presionadas a hacerlo. Pero sin embargo ya tenían en mente que era necesario. Lo mismo con el servicio de atención en educación, ¿no? Institutos, universidades, escuelas. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿ok? Los clientes se están acostumbrando a un nuevo formato comercial y en realidad el trabajo en comercio electrónico es una gran opción para muchas empresas, ¿ok? En este caso te recomiendo, si vas a trabajar en comercio electrónico, prepárate en el manejo de herramientas que te permitan sacarle el máximo provecho a todas las herramientas de las redes sociales, el manejo de tu plataforma web, establecer tu pasarela de pagos, tu estudio de mercado. ¿Es una muy buena opción? Sí. ¿Era necesaria? También. ¿Volveremos hacia atrás? En realidad no. Es bien complicado que volvamos a las mismas actitudes y tendencias de compra. Margot, para traer mercadería por el proceso simplificado, ¿puedo traerlo directamente con la empresa aérea? ¿Puedo traer mercadería médica? Por ejemplo, Margot, hay un punto súper importante que debes conocer, ¿ok? El día 21 de julio, en el Diario de Peruano, se ha publicado una norma que modifica el capítulo 98 del Arancel Nacional de Aduanas. ¿Eso qué quiere decir? El capítulo justamente que nos habla de importación de mercancía con carácter especial. En el capítulo 98 se ha incluido ahora una nueva partida arancelaria para el ingreso de mercancía destinada ¿a qué? A medicamentos, a fármacos, sobre todo los que sirven para combatir el VIH y combatir también el cáncer. Si vas por esa vía, ahí tienes una opción. Pero si te refieres a otro tipo de mercancía relacionada, o sea, otro tipo de medicamentos, sí puedes trabajar el proceso de importación simplificada directamente con la línea aérea, pero hay dos opciones. O puedes trabajar directamente con un courier o puedes trabajar con el servicio de Serpos. Diferencia entre ambas, obviamente no es más rápida, más cara, la otra es mucho más económica, pero no es muy segura. No te puedo dar el nombre de una u otra empresa o courier, porque sería hacer publicidad a alguna de ellas, y en realidad la decisión depende de ti, el manejo de tarifa que puedas manejar con ellas. Sin embargo, recuerda que cuando trabajas con un courier, el courier te va a cobrar absolutamente por todo. Y si es vía aérea, no va a ser muy económico. Henry, además de una carta de crédito, ¿qué otro puedo utilizar así de seguro? Si no es la carta de crédito, que es bastante costosa, podría ser una cobranza documentaria, Henry. También es un medio de pago documentado que brinda certeza, ¿sí? Y no es tan elevado en el mercado el uso de esta herramienta. Pero eso sí, mayor seguridad te va a dar siempre la carta de crédito. ¿Qué plataforma recomiendo para utilizar comercio electrónico? En este momento se manejan un montón de estrategias. Por ejemplo, tienes canales directos e indirectos. Cuando hablo de un canal directo, es conexión entre proveedor de la mercancía o del servicio y el cliente final. ¿Cómo es ese canal directo? Puede ser físico o virtual. Físico en tu local. Si es virtual, en tu propia página web o en tu propio aplicativo móvil. O puedes usar un canal indirecto, que también es físico y virtual. Indirecto físico. Vendes tus productos por medio de una tienda retail, un distribuidor mayorista. O puede ser también un indirecto virtual. Comercializas tus productos, pero en la plataforma de ventas de otras empresas, ¿no? Como, por ejemplo, Linio, Cuponati, Groupon, plataformas digitales de otras empresas, venden, no sé, pues por Globo, Rappi, tienes más alternativas, inclusive de llegar a más clientes. Ahora, si hablamos de mercado internacional, necesariamente, ahí sí no te recomiendo trabajar con un intermediario, sino trabajar en un canal directo, con tu propia página web, tu propio aplicativo móvil. Profesor, ¿qué se entiende como política comercial de un país?
es la experiencia y manejo comercial bajo el cual trabaja de manera estandarizada un país. Es decir, política comercial en un país está más orientado al manejo de justamente lo que hemos visto el día de hoy, las dimensiones culturales de Hofstede. Es decir, conocer cuál es la experiencia comercial que maneja una empresa radicada o domiciliada bajo la influencia de un país, en el cual esta empresa está influenciada por un macroambiente externo en el cual sí o sí va a tener que adaptarse al aspecto político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal. Por mi parte, caballeros, señoritas, esta información ha sido toda la que les he podido presentar el día de hoy. Nos ha quedado cortísimo el tiempo, pese a que el webinar ha durado casi 2 horas. Bueno, en realidad ya 2 horas. Mayor cantidad de dudas o consultas que puedan tener, sí o sí me las pueden hacer llegar vía LinkedIn. En LinkedIn me encuentran como José Gerardo Podestá. La presentación, tanto Dicetur como Camex, se las van a compartir vía correo electrónico o por medio de un Drive. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber participado de este webinar y acompañarme en estas casi 2 horas de sesión. En una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado José Gerardo. Muchas gracias por responder todas las preguntas realizadas por nuestros participantes. Agradecer a todos, ¿no?, los participantes que han continuado estas 2 horas de capacitación. Ha sido de mucho provecho en realidad y así que estamos muy agradecidos, ¿no?, todo el equipo que conforma la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo con la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Muchas gracias, estimado José, que tengas muy buenas noches, igualmente a todos los participantes. Nos vemos para una próxima capacitación, próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos. Que tengan buenas noches todos. Muchas gracias, Andrés. Cuídate. Buenas noches.